Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto, vamos a conversar con Javier Tarazona, parte pues de las denuncias que constantemente se han realizado de la presencia de grupos irregulares en el país y también su influencia en los estados y en la población. ¿Cuáles son las cifras actuales que manejan sobre este tema? Bueno, sí, nosotros hoy estamos presentando el informe anual 2018, realmente nos permite hablarle a la población venezolana y a la comunidad internacional de la presencia de grupos armados irregulares colombianos en Venezuela a través de escenarios de gran impunidad y de violación sistemática de los derechos humanos, destacando que no solamente son 5 emisoras de frecuencia modulada que hacen uso del espectro radioeléctrico venezolano, sino que la penetración de estos grupos en las escuelas venezolanas es de manera constante, es de manera perversa, que se observa cómo participan de las actividades pedagógicas o didácticas los grupos irregulares con los niños, cómo se le entrega regalo a los más pequeños de la casa para buscar cautivarlos, ¿no? ¿Quién no recuerda con agrado en el tiempo de infancia cuando nos daban un regalo, ¿no? Uno lo recuerda con muchísima gratitud. Y eso está haciendo la guerrilla, ¿no? Está haciendo, frente al abandono del Estado, está haciendo uso de esas estrategias para buscar persuadir, para buscar enganchar a los niños y los adolescentes y los jóvenes a los grupos irregulares colombianos. Señor Tarazona, ¿en cuántos estados está la presencia, en cuántos estados se ubica la presencia de irregulares actualmente? Mira, la guerrilla colombiana tiene presencia en más de 14 estados de Venezuela. Nosotros hemos documentado ya con elementos probatorios en 12 estados. Hay 2 estados en los que estamos, que sumarían esos 14, en ese proceso de certificación y de garantía de si son los grupos irregulares colombianos o no. Penetran en las escuelas, tenemos por ejemplo 214 escuelas en las que ellos han tenido actividades de penetración con la pinta de un mural, con la entrega de regalos, con la dotación de material pedagógico, con el desarrollo de alguna actividad pedagógica. Es constante y permanente, ¿no? Cuando habla de actividades pedagógicas, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿Qué tipo de actividades? que los niños desarrollan actividades didácticas con la guerrilla, que la guerrilla se incorpora en la actividad pedagógica, desplaza al profesor, le entregan una cartilla o una revista para que los niños coloreen, para que los niños de una u otra manera hagan una actividad pedagógica promovida y dirigida por los grupos irregulares colombianos. ¿Hay colegios tomados, escuelas tomadas por los grupos irregulares o solamente se Sí, presentan bueno, este tipo fíjate de... que en el tema de la aspiración del paso de la ayuda humanitaria, ellos han venido justificando así como un cordón de defensa de la revolución y se han colocado en los últimos días, han tenido control de algunas escuelas, en el caso específico del Zulia y del Táchira, donde pues los grupos irregulares hacen vida. La disidencia de la FARC, digamos, duerme, vive, opera en estas escuelas y se han juntado a ellos miembros de los colectivos de la capital de la República. Me vienen colocando pintas que son similares, las pintas que están en la frontera, las pintas que aparecen en la capital de la República, así como también es conocido que en la capital, que en Caracas, en los hoteles que el gobierno ha expropiado, pues viven y duermen los comandantes de la guerrilla colombiana en Venezuela. ¿Sí puede especificar qué grupos irregulares están presentes en Venezuela? Usted Sí, ya ha claro, adelantado incidentes de la FARC. Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, la disidencia de la FARC, también el Frente Bolivariano de Liberación, que es un híbrido, junto a los grupos paramilitares como lo son los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, los Botas de Caucho, que son parte de las organizaciones irregulares colombianas que operan en nuestro territorio. ¿Qué pasa si un maestro se niega a que estos grupos entran, que parte de sus actividades no penetren en estos grupos? Bueno, mira, cuando hemos computado más de 1000 desaparecidos en Venezuela, producto de la actuación de los grupos irregulares, pues ya usted podrá entender que, digamos, de ser extorsionado, de ser perseguido, a ser muerto. Entonces un maestro pues termina inhibiendo su autoridad a no dejar participar en la actividad pedagógica que ejerce la guerrilla, pero simple y llanamente porque busca que su vida esté en resguardo. Tenemos en este momento cifras, por ejemplo, de desaparecidos, de niños reclutados. Sí, de desaparecidos en el año 2018, más de 1.000.000 personas están desaparecidas. 1000 personas. Más de 1000 personas desaparecidas. Hay 115 secuestrados sistematizados en nuestro monitoreo, eso en los estados fronterizos.
en actuación directa por los grupos irregulares colombianos. Le hemos pedido días atrás en Colombia, fuimos a la ciudad de Bogotá a pedirle al Estado colombiano, específicamente a la Fiscalía General de la Nación, que se avancen en las investigaciones de los cuerpos que han sido hallados en las fosas comunes en territorio colombiano, que pertenecen a cuerpos venezolanos y que están siendo utilizadas municiones de armas de guerra venezolanas que hoy son faltantes en los batallones, pero que terminan siendo usadas por los grupos irregulares colombianos. Hace unos días también desde la Comisión de Política Interior denunciaban los diputados que la Guardia Nacional habría cedido o estaría cediendo sus armamentos a los colectivos, aparte de estos grupos. ¿Ustedes tienen información sobre esto? Hay actas policiales que manejamos donde hay faltantes de municiones, hay testimonios que manejamos y en los próximos días estaremos publicando nuestro primer boletín del año 2019, que por cierto versa sobre la actuación de estos colectivos y precisamente sobre el faltante de municiones de armas de guerra en territorio venezolano. ¿Cuántas serían estas municiones? ¿Tienen un estimado? Nosotros estamos en este momento en proceso de investigación, sería irresponsable de mi parte nombrar una cifra en particular, pero las actas policiales hablan de cifras y tenemos duda de dónde están, por ejemplo, que les puedo adelantar, dónde están los fusiles que utilizaba las Fuerzas Armadas antes de esta nueva dotación que tienen de armas de guerra, ¿dónde están? Porque la información que tenemos es que no están en los polvorines donde deberían estar. La pregunta es, si no están allí, ¿en qué lugar fueron a parar? Estos 115 personas secuestradas que usted habla, ¿están actualmente secuestradas? Sí, están secuestradas por grupos irregulares colombianos. ¿Cuál fue el feedback, la respuesta que tuvo por parte de la Fiscalía colombiana con esta solicitud que hizo? Bueno, el fiscal general de la Nación ya hizo mención, él mismo denunció que están siendo usados municiones venezolanas para exterminar a venezolanos en el caso específico de delitos ocurridos en Medellín. Creo que el Estado colombiano está interesado en hacer, digamos, profundizar estas investigaciones. Así lo hemos pedido a la propia Cancillería, así lo hemos pedido a la propia Presidencia de la República de Colombia. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos denunciado esto ante la Corte Penal Internacional, de manera que Fundarredes está avanzando hacia el escenario internacional de manera clara y firme, porque aspiramos que la comunidad internacional tome decisiones contundentes en favor de la paz más allá de los discursos. ¿Maneja cifras de niños reclutados? Mire, nosotros conocemos de testimonios de familiares que manifiestan el reclutamiento. Lo que sí manejamos es que el 75% de los niños que desertan de las escuelas y liceos en la frontera terminan siendo parte de los grupos irregulares. Bien, parte de las declaraciones de Javier Tarazona, en representación de la organización Redes, quien indicaba que hasta este momento tienen contabilizadas 1000 venezolanos desaparecidos y que estas desapariciones habrían ocurrido en manos de grupos de irregularidades, 115 secuestrados y trabajan todavía también en el número de niños que pueden estar siendo reclutados por grupos como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y otros grupos colombianos, ahora sumados a los llamados colectivos venezolanos. Nosotros desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para The Pay Talk.